Hola, soy Mariel Peralta. Y yo soy Gabriela Curiel. Y esto es Clase Abierta. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy tenemos una invitada súper chula. La hemos tenido como maestra y ahora también pues la tenemos como... Bueno, no vamos a decir colega porque no se dedica exactamente a lo mismo, pero realmente nos alegra mucho contar con su presencia hoy. Ella es Laura Pichardo. Gracias. Laura, cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan. Bueno, yo soy Laura Pichardo, yo soy... ¿Quiere profesión primero? Claro. Porque como que pienso, cuando digo, me voy a presentar, yo soy Laura, yo soy una mujer inquieta, yo soy... Todo lo que usted quiera. Yo soy una aventurera de la vida, me gusta siempre estar explorando, creciendo emocionalmente, mentalmente. Me dedico a la psicología, soy psicóloga clínica y terapeuta familiar y de pareja. Y bueno, vengo ejerciendo eso hace más de 15 años, algo que me apasiona, que me gusta y sobre todo me gusta mucho el trabajo con los seres humanos y aportar al bienestar y al crecimiento. Muy bien. Me encanta. Y bueno, se preguntarán por qué tenemos hoy a Laura. Realmente hoy quisimos invitarla para que ella nos oriente un poco y hablemos sobre el duelo en los niños y adolescentes y también como más también orientado como a familias, ¿verdad, Gaby? Esto es muy de la mano con la tragedia que sucedió aquí en República Dominicana, pero además de esto, ya esto, cuando vaya a salir, habrá pasado ya meses de que esto haya ocurrido. Sin embargo, sí, yo entiendo que es un tema que es muy poco tocado, que probablemente muchas familias en este país tienen que enfrentar y que tal vez muchas veces no tienen las estrategias y las herramientas de cómo hacerlo correctamente o de una manera adecuada. Claro. Entonces, primero que nada, como que nos gustaría que usted explique qué es el duelo, cómo se manifiesta en un niño, cómo se manifiesta en un adolescente. Claro. Y partiendo de la idea de que, a ver, es algo que todos vamos a enfrentar, Sí. todo vamos a vivir, porque el duelo es ese proceso, si podemos llamarle así, que viene luego de una pérdida por muerte, pérdida por separación, pérdida por cambios también, porque a veces pensamos que duelo es exclusivo para la muerte, pero dejar la niñez es un duelo también. Sí, claro. Cambiar de colegio es un duelo importante, cambiar de ciudad. Irte de tu casa. Irte de tu casa. Cuando papá y mamá se están divorciando, eso también. Claro, son duelos, son pérdidas significativas que necesitan ser abordadas y que encuentren su lugar en el alma, vamos a decirle así, porque al final parte crucial de vivir es que vamos a tener pérdidas y vamos a enfrentar la muerte. O sea, no hay una manera de que podamos proteger a un niño de que nunca se le hable de la muerte, porque lo va a vivir en algún momento de su vida, o que nunca se le hable de vivir pérdidas, porque es que lo va a vivir a lo largo de su vida. ¿Cómo se puede manifestar en niño adolescente? Pues va a depender de muchísimas variables, tomando en cuenta en el caso de la muerte en particular, desde qué tan cercana es la persona, cómo se dio, no es lo mismo, no podemos pensar que va a ser igual el proceso de vivir una pérdida cuando fue una enfermedad larga, donde ya nos fuimos preparando, este abuelito tenía 10 años enfermo, a que de repente pasó una tragedia o fue una muerte súbita. Claro, no me dio el tiempo para yo emocionalmente, físicamente y todo, asimilarlo y despedirme. Entonces va a depender de esa variable, también de las características personales del mismo niño y adolescente. Hay chicos que por sus características son más comunicativos, más abiertos, se expresan con más facilidad sus sentimientos, se conectan mucho más. Hay otros que se quedan más calladitos, más reprimidos en esa parte. Hay chicos que son más resilientes, que tienen esa habilidad o esa flexibilidad que ante las cosas de la vida se adaptan y siguen adelante y toman lo mejor de lo que pasa y construyen a partir de ahí. A otros chicos que les cuesta un poco más. Entonces vamos a decir que las manifestaciones siempre van a variar con una serie de... Bueno, y también tengo que decir, hasta el manejo de la familia también es significativo ahí. No es lo mismo un proceso que es bien llevado por la familia, hablado, conversado, a procesos que son muy secretos dentro del sistema familiar.
sí es cierto que, o sea, si sabemos que la muerte de por sí a veces es muy difícil de hablar dentro de la familia, y más cuando hay niños, porque entendemos que es un tema que le va a quitar la alegría, que no lo van a entender, que no lo van a entender, que le va a quitar su niñez, porque es como que eso no es un tema de niño, es un tema de adulto. Si la muerte es un gran tabú, hay formas de morir que también son grandes tabú, que también no son mencionadas dentro de la familia. O sea, que la forma en que la familia aborde este tema también puede ayudar en cómo el niño lo asimile o no. Las expresiones pueden variar. A ver, desde cambios en la conducta, y a veces lo ven mucho en el colegio porque lo manifiesta a nivel conductual, ya sea por más agresividad o más actividad, o lo contrario, que entonces el niño se vuelve muy pasivo, muy reprimido, muy calladito, ese que era muy abierto. Cambios en los hábitos. A la hora de dormir, me cuesta conciliar el sueño, me levanto en la madrugada. Cambios en la alimentación, de repente comiendo con mucha ansiedad o muy poca ganas de comer, desinterés en las actividades que realizaba. O sea, va a ir ese aislamiento que puede venir también. Y bueno, según las características y el ciclo de vida, pues van variando, pero por ahí va pues las expresiones más importantes que podemos de repente notar. La concentración, que vuelvo y te digo, quizás está en el aula, es donde más se evidencia, porque en la casa tú dices, bueno, no es que tiene que estar concentrado en algo, pero vemos que en el colegio le cuesta enfocarse, le cuesta prestar atención. Y una pregunta, Laura, ahora que te escucho hablar también, que muchos lo manifiestan en el colegio, hay veces que los niños pequeños principalmente vienen y hacen una pregunta súper aleatoria y tú sabes que tiene que ver de repente con eso. Por ejemplo, a mí me llega ahora mismo a la cabeza una niña que yo tenía que ella ama los animales y un día ella salió con su mamá, fueron a la playa, pescaron un pececito. Y entonces ella llegó como días después diciendo, tú sabes, yo saqué un pececito, yo creo que se murió. Pero era ella como mucho tiempo después todavía procesando. Claro, y con la angustia de que... Ajá, entonces yo siento que también yo como maestra tuve que vivirlo en ocasiones con padres. De repente fallece la mascota del hogar. Sí. O sea, ahora también salió el tema a raíz de la tragedia del jet set, pero también abre un sinnúmero de puertas a... Cuando un niño viene a abordarte con esas preguntas de repente, ¿cuál tú dirías que pudiera ser la respuesta o la actitud adecuada de sus padres o el adulto que está en ese momento con el niño? Y tú sabes que escuchándote me quedo pensando que parecería que tendríamos que prepararnos por si algún día eso pasa. Y no sería como introducir la muerte como parte del proceso de vida. Porque, claro, si solamente pienso como que, bueno, es por si acaso algún día va a ocurrir, es que va a ocurrir. Va a ocurrir. Y me encanta el ejemplo de la mascota, porque cuántas cosas pasan en el día a día que pueden ser maravillosos escenarios para ir tocando el tema de la muerte. O sea, yo no tengo que esperar que muera un familiar para que abordemos el tema de la muerte. Pienso, tú hablando en los muñequitos, o sea, todo el que ha visto muñequitos de Disney sabe que en los primeros 5 minutos de los muñequitos ya alguien murió. Me acuerdo cuando yo fui a ver buscando a Nemo con mi hija que estaba pequeñita, me dijo cuando lo veía, pero ya se murió la mamá, ¿y ahora de qué va? Bueno, pero es que de eso va la vida, en que va a haber pérdida. Entonces, primero aprovechar las cosas habituales, las cosas que van ocurriendo como oportunidades de aprendizaje va a ser interesante para ver lo que es la vida. Lo cual nos lleva a algo profundo, porque para yo poder responder a un niño, tengo que tener claro cuál es mi filosofía respecto a la vida y a la muerte. A ver, si para ti la muerte es un tema aterrador, es un tema que yo prefiero no hablarlo, porque es que cuando yo lo hablo a mí me llena de angustia, me llena de miedo, siento malestar. Cuando mi hijo o un niñito o un estudiante me trae este tema, eso me va a descolocar, porque no sé de dónde responderle, o porque es un tema que yo le tengo miedo. Cuando mi filosofía de vida por mi sistema de creencias, ¿verdad?, es que tengo la muerte y veo la muerte con un objetivo y todo lo demás, pues bueno, mi visión es diferente. Si yo tengo una filosofía de vida donde la muerte es un paso, bueno, la forma de abordar es distinta. Entonces, quizá la primera parte es entender yo como adulto, cómo veo la muerte, cómo la interpreto, la digiero, y si es algo con lo que yo sé lidiar o no. Porque los hijos o los niños tienen la particularidad que son muy curiosos y nos hacen preguntas que si no estamos listos nos descolocan. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿cómo lo voy a hablar? Primero vamos a tomar en cuenta la edad del niño.
no es lo mismo lo que yo le voy a decir a un niño de 3 años a lo que yo le voy a decir al de 13. Primero, porque el pensamiento de 3 es súper concreto. A veces los adultos nos enfocamos en unas explicaciones que el niño ni siquiera estaba preguntando eso. O sea, no era tan complejo. O sea, le dan todo un análisis que el niño no entiende. O tendemos a crear unas imágenes y unas respuestas que entonces confunden mucho al niño. Si recordamos, el niño es concreto. Cuando yo le diga, se lo llevó el Señor, se lo llevó Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Un niño concreto. Claro. Entonces, Dios es malo, se lleva a las personas. O me asusta porque me puede llevar a mí, me puede llevar a ti. Se fue al cielo. Que son, vienen, que no estoy diciendo esto que viene de un mal lugar, claro. Viene de un lugar que probablemente nosotros también nos enseñaron desde ese lugar y alguna vez lo hemos escuchado. Ahora, lo interesante es cómo lo vive ese niño, porque un niño pequeño se fue al cielo, es que literal, entonces, ¿cómo se fue? Y te hacen preguntas, ¿y cómo se fue al cielo? Sí, claro. A veces, sobre todo cuando son pequeños, dar tanto detalle de cómo murió, que tampoco lo necesita, entonces da miedo porque le dio un ataque al corazón y ya, entonces el niño se pregunta ciertas cosas. Hay partes que podemos ir acompañando, lo podemos ir preparando, los papás o mamá, abuelito, está enfermo, los doctores están haciendo todo lo posible y luego vamos preparando como el terreno para que el niño lo sepa, tomando en cuenta que cuando alguien, sobre todo muy cercano, muere, el niño se hace preguntas importantes. Sí. Desde ¿qué significa esto para mí? Entonces, si mi mamá, mi papá muere, ¿qué va a pasar conmigo? Esto significa que la otra persona va a morir o que yo voy a morir. Hay una parte del desarrollo natural donde el niño aprende lo que es la muerte. Y lo aprende a través de la naturaleza, de los animales, y ellos comienzan a cuestionar si mi familia y mi papá, y por eso hay una etapa, sobre todo 4 o 5 años, que los niños comienzan a preguntar, mamá, papá, y si tú te mueres, ¿qué pasa? Entonces, cualquier respuesta que demos, no solamente tiene que basarse en que esta persona ya no está, pero también qué va a pasar contigo a partir de ahora, para devolver cierta seguridad y tranquilidad de saber que tú sigues siendo cuidado, que sigues siendo acompañado. A medida que va creciendo, pues la información se va ampliando. ¿Qué es importante? Mira, ser honesto. A veces queremos ocultar algo porque entendemos que va a ser doloroso, pero va a ser más traumático. Sí. Porque entonces los niños lo viven como un engaño. O sea, me dejaste aquí pensando que mi abuelito estaba vivo y duré días aquí y no participé de esto. De repente con los adolescentes, bueno, ellos van a ser mucho más claros y la información tiene mucho más capacidad para digerirla por su edad y por su ciclo de vida. Igual, ser honesto y claro con la situación. Hay muertes, como le decía, que son muertes más difíciles a veces de hablar. Por ejemplo, si hay suicidio dentro de la familia, claro, que ahí sí que es verdad que los padres dicen, ¿y esto cómo lo abordamos? También hay formas y estrategias para abordarlo de una forma sincera, pero a la vez cautelosa y protectora de las emociones y el desarrollo emocional del niño. Con los niños pequeños funcionan mucho las historias. Y es interesante porque ustedes que trabajan con niños saben muy bien que, el niño a medida que va integrando, va creando en su fantasía. Y lo va a sacar a través del juego. Lo va a sacar a través de los animales. Y van a expresar a través del juego las pérdidas, y van a expresar el dolor. Hay cuentos hermosos que te ayudan a trabajar los procesos de duelo y que podemos utilizarlo en casa como un recurso, sobre todo si hemos perdido una persona cercana. Ustedes mencionaban lo de... Ay, yo estoy hablando mucho, ustedes me dicen. No, pero esa es la idea. Está respondiendo varias de las preguntas que teníamos. No, pues yo me paro, pero... siga. Pero conectando con lo de la tragedia del jet set, que que a todos nos tocó. Sí. ¿Y qué pasa? Situaciones que vemos y que nos impactan. Yo creo que, son oportunidades. O sea, ¿cómo trabajo esto en mi casa? Porque mi hijo que está asistiendo a un colegio, que de repente no perdió a nadie, pero escuchó a un amiguito conversar porque lo vi en las redes, cómo yo aprovecho y hablar de cómo él ve este proceso, cómo él ve la muerte, qué le preocupa, qué le da miedo ante esto que ocurrió, cómo lo vivo yo desde casa. Sí. Porque entonces, a veces, no desde un lugar que queremos dañar, desde un lugar que queremos proteger. Dejamos de hablar sobre temas que son esenciales y vitales para su desarrollo, porque vuelvo y digo, aprender a
construir, procesar, darle sentido a este duelo, es integrar la muerte en mi ser de forma que ya no duela desde el mismo lugar que duele en el ahora. O sea, cuando yo digo que este duelo, vamos, el duelo no se cierra, no es que yo lo viví, pasé 3 días y ya cerró y ya hice el duelo y sigo adelante, porque la vida es un constante duelo y en los procesos de duelo puede ser que esta nueva pérdida me recuerde otras pérdidas. Sí. Lo interesante es, cuando se ha vivido un proceso de forma saludable, es que yo puedo recordar a aquella persona que perdí desde un lugar que no está tan vigente todo el dolor como en el momento que lo perdí. O sea, yo perdí a mi papá hace unos años, cuando yo tenía 23, y yo recuerdo el primer año, el segundo año, como era algo que me tocaba y me dolía. Vamos, ya pasaron muchos años y ya yo miro atrás, lo recuerdo, pero desde un lugar de paz, ya mucho más integrado. Entonces, claro, poder construir ese proceso de pérdida es saber que ya llega un momento que lo integro y encuentro otra forma de relacionarme con esa persona que ya no está. Pero no lo recuerdo desde el dolor desgarrador, como si cada día una parte lo vivieras mía de se nuevo. pierde. Y Claro. una pregunta, Laura, ahí que tú estabas diciendo que muchas veces ocultamos información con interés de proteger. Sé que es un tema muy estigmatizado el, por ejemplo, llevar a un niño a un velorio, a un funeral. Sí. Cuando, por ejemplo, fallece un familiar cercano, vamos a decir que un niño es súper cercano a su abuelito, su abuelita, y de repente falleció. Si un niño vivía con su abuelita en su casa. Es una figura importante. ¿Tú dirías que es parte de un proceso sano darle un cierre a un niño o a un adolescente, si hay a partir de alguna edad que se recomienda llevar a un niño o un adolescente al funeral, al velorio, claro, vivir esa experiencia? ¿Tú entiendes que eso es algo que debe ocurrir? Claro. O sea, que los funerales son rituales para nosotros, sí, los vivos, ¿verdad? Es honrar a la persona que se fue, pero es un ritual para nosotros, porque es sentir la cercanía, es sentir esa despedida, es sentir el amor de las otras personas. Y es algo también que yo siento que es muy cultural de aquí, porque en otros sitios tú te vas y tienen otro tipo de... sí, y otro tipo de rituales. Mira, llevarlo al funeral... Lo primero que siempre vamos a ver la edad del niño. De verdad, yo no voy a llevar un niño de 1 año o 2 años que no, claro, de repente no es el contexto, que ni siquiera necesariamente está entendiendo lo que está pasando aquí o no va a estar en sintonía. Vamos, un niño de 2 años, un niño que está moviéndose, que está explorando, y este es un lugar donde estamos más callados, más compungidos. Siempre vamos a plantear si el niño quiere o no quiere participar. Si vamos a llevar a niños pequeños, cuidar que sea un momento más íntimo. Si ya, claro, es una persona muy cercana, que sea un momento más íntimo. Puede ser porque en la funeraria, como pasa en ocasiones, hay un momento exclusivo para la familia. Sí. Está en un contexto más íntimo, que no está tan, con tanta conmoción, claro, tanta persona, que a veces la persona se acerca, le hablan y abruma mucho más. Igual, ir al cementerio también va a depender, tanto en el niño y adolescente, si quieren, se le plantea, y es válido planteárselo, pero si quieren, no obligar, no obligar. Explicarles qué significa esto, porque claro, a veces simplemente decimos, mira, es mejor que no vaya para allá, hay mucha gente, quédate tranquilo. Pero explícale por qué se hace esto y para qué es esto. Igual, si el adolescente o el niño no lo quiere hacer en ese momento y lo queremos hacer en otro momento más privado, podemos hacerlo. Lo que siempre va a depender de la edad de ese niño, de la madurez y las características personales. Hay chicos que no les gusta, que esto le da miedo inclusive, sí, entrar ahí, o lo llevan a un escenario donde hay muchas personas, es muy agobiante. Entonces, bueno, conversarlo desde casa. Me ha tocado, por ejemplo, a veces ir a funerarias a acompañar a chicos que han perdido a uno de sus padres y ver al chico con sus amigos. También es ver la fuerza que da desde el amor. O sea, que ese momento era importante para ese chico también vivirlo. O sea, que no permitirle vivir ese proceso por miedo de nosotros, también le estamos quitando la oportunidad de hacer un cierre. No obstante, en el caso de que, mira, no procede, no se da, hay situaciones como vivimos en la pandemia, señores, que no hubo funeral porque no había situación, no había las condiciones. Se pueden hacer otros rituales.
O sea, si no hacemos eso, pues podemos crear otros rituales donde los hijos participen, donde pueda haber esa despedida, donde pueda haber ese honrar a la persona que se fue. Porque, a ver, un ritual es un movimiento que me permite hacer una transición de una etapa a otra. Un ritual es despedirme es saber que esta persona no está, pero es verdad que hay una parte de mí relacionada a esa persona que ya no va a estar. Porque si fue el abuelito que murió, ya la parte mía que era el nieto no va a seguir, porque esa persona no está. Entonces, no solamente despedirme de él, sino también despedirte de algo que tenía que ver conmigo. Ay, eso es lindísimo. Sí. En cuanto a los adolescentes, o sea, los hemos mencionado, pero sabemos que la época de adolescencia es un poco difícil. No es hombre, es hermosa, o sea, es bella, pero es una etapa de cambios. Es una etapa más como de acompañamiento sin agobiar, como recuerdo que el otro día estaba en un taller y decían, al niño tú le caminas al frente y el niño te cae atrás, pero a un adolescente tú le tienes que caminar al lado y tú no te le puedes mover al lado, y si él te permite tal lado, es como que tú tienes que respetar su espacio. Claro. Entonces, esta etapa de adolescencia, a veces ellos se trancan un poco, no tienen esta apertura, suelen ser a veces un poco rebeldes. Entonces, ¿cómo llega este momento de darnos cuenta de que verdaderamente este niño está pasando por una situación de duelo que verdaderamente le está afectando a nivel emocional, pero tal vez no lo estamos notando porque vive encerrado en su propio espacio? Mira, cuando ha habido una pérdida importante para ese adolescente y observamos ciertas características. Vamos a partir de cómo era el adolescente antes, ¿verdad? Imaginemos ese escenario donde el adolescente de por sí era cerrado, era rebelde, no estaba muy implicado en la vida de familia. Quizás darnos cuenta sea más difícil, porque como que vamos a ver más de lo mismo. O sea, si ya era aislado, probablemente se va a aislar todavía aún más. Si no lo dejaba ver sus emociones, no lo va a dejar ver. Claro. Entonces, yo como adulto voy a estar un poco perdido. ¿Qué yo le diría? Si de por sí yo me estoy preguntando, porque no entiendo lo que está pasando en la vida de mi hijo, quizás es una oportunidad para acercarme a hablar con alguien. Porque hay mucho lo que está pasando en la vida de los adolescentes interiormente. O sea, es una etapa de muchos cambios internos, externos. Y si a esto le agrego un proceso de duelo, que hay un adolescente que no tiene muchas herramientas para manejar sus emociones, lo que tienden es a cerrarse todavía más. Y un chico que está cerrado es un chico que yo no sé lo que está pasando en su interior y cómo lo está interpretando y cómo lo está construyendo. Así como decíamos que los niños eran muy concretos, los adolescentes son más abstractos. Sí. Son más de pensar, de mirar a futuro, de ver implicaciones, de cuestionarse, de hasta cuestionar su vínculo con esa persona que perdieron. Entonces, claro, a ellos les remueven otras áreas de su vida. Entonces, ¿qué le diría a un papá? Mira, si de por sí yo no sé lo que está pasando en la vida de mi hijo, quizás sea una oportunidad para yo buscar ayuda. Porque si no, él no va a venir a decírmelo cuando no ha habido un puente y una relación 100%. De tal tipo. Si no, bueno, si no era así, si era un adolescente mucho más abierto, mucho más expresivo, estoy viendo más cohibido, aislamiento, no quiere salir, o comienza temas de consumo, de repente ahora está que si el vape, que si está bebiendo alcohol, quizás son mis señales de que aquí puede estar pasando algo. Por eso el tema de videojuegos, un poquito anestesiarme, este adolescente que se pasa, ese me cuenta en consulta, no, el fin de semana yo me la paso viendo series. Yo me paro como el día entero viendo la serie. Al final yo veo una serie o jugar videojuegos o estar todo el tiempo en celular, en TikTok. Es una forma de anestesiarme. O sea, yo no siento. Cuando yo estoy en esto, yo no estoy sintiendo, yo simplemente estoy existiendo. Disociando un poco ahí. Total, es como ahí anestesiando el dolor. Y entonces, para eso en cuanto a los adolescentes, y ya a nivel familiar, ¿cuándo tú entenderías que es un momento de buscar ayuda en cuanto al duelo? Mira, vuelvo. A mí me ha tocado quizás acompañar familia en muchas situaciones y en pérdidas. Vamos, me ha tocado traumáticas, me ha tocado algunas muy difíciles. Y digo traumáticas desde familia que simplemente hay un miembro que se desapareció. Lo cual es complejo porque cuando dice alguien murió, bueno, yo veo un cuerpo. Cuando alguien desaparece... Tú te quedas con cierta esperanza. ¿Cómo tú le das cierre a eso? Y con incertidumbre se quedó, no se fue. Y eso está muy común ahora. Sí. O sea, es muy triste, la verdad. Claro. Entonces, a ver, en una familia,
Yo creo que lo primero es que al haber una pérdida, primero vamos a dejar que la familia como que lo asimile. A veces sucede, y me pasa como psicóloga, que acaba de morir alguien, inmediatamente vamos a llevarlo mañana a consulta. Yo, pero espérate, vamos a ver si esta persona ya está en ese momento, porque hay personas que en su proceso de shock, de qué es lo que ha ocurrido, claro, o hasta inclusive a veces hasta el modo resolver de, ok, murió, ¿qué vamos a hacer? Funeraria, el protocolo. Uh-huh. No estoy ni siquiera sintiendo la pérdida, no la estoy viviendo. Y no es hasta unos días después donde como caigo de que, mira, así esto lo viví. Entonces, lo primero es vamos a darle el chance a esta familia a que digiera e integre un poco para que pueda hacerse la pregunta de cómo lo voy sintiendo. Vamos, inmediatamente no sé cómo lidiar con eso. Yo creo que es la señal de alerta de vamos a hablarlo con alguien más. Si no sé cómo integrarlo. Quizá ahí toca entender que ante un duelo, ante una pérdida, hay cosas esperadas. Es esperado que sea doloroso, es esperado que sienta rabia, es esperado que a veces tenga una tristeza que me abrume, es esperado que a veces estén todas las emociones a la vez y que sea como una montaña rusa donde hay días que me siento, bueno, hay un día más tranquilo, pero mañana sienta que nuevamente todo echa para atrás. O sea, que el duelo no es un proceso lineal que yo te puedo decir, bueno, pasó por esto y ya ahí mejoró. Lo que claro, cada familia va identificando, esto es algo que tenemos recursos para lidiar con esto. Nos está desbordando, no sabemos, nos está desintegrando como familia, no sabemos cómo recogerlo. Veo a mis hijos con necesidades, pero me doy cuenta que yo como mamá estoy tan desbordada que no sé cómo acompañarlo. Y no es que no quiero, sino que yo misma también, quizá perdí yo a mi mamá. Y yo estoy lidiando con mi duelo y no sé cómo acompañar a mi hijo. Y es válido. Uh-huh. Y quizá me toca hablar con una persona que sepa un poco más de esto y que me ayude a transitar en este proceso de una manera más saludable y poder estar para mis hijos y estar alerta. Y bueno, y hablamos de familia y hemos enfocado en niños y adolescentes. Cuando hablamos de familia pensamos, bueno, si pierden los abuelitos, y pasa a veces que pierden a un hijo y como la familia. O un hermano. O un hermano. Entonces, eso, o sea, he conocido casos cercanos en el que muere un hermano bebé. Ay, sí. Entonces, al final, para el hermano que está viviendo este duelo, que está viviendo como mamá y papá están viviendo este duelo, claro, la verdad es que o sea, es chocante. Es chocante cómo lo trae a la luz, es chocante cómo de vez en cuando menciona y yo siento como que a veces, y no soy psicóloga y ahí usted me dirá, pero a veces ven todo como negro, o sea, como que para ellos todo es negro, como que el mundo no vuelve a tener color, o sea... Y tú sabes qué interesante que eso que tú mencionas, porque se habla mucho de todos los duelos, pero se habla poco del duelo de un hermano. Sí. El duelo de un hermano trae muchas incertidumbres para la vida de un niño, además del impacto que tiene por el rol que yo tengo en la familia. Fíjate, cuando acabo de perder un hermano, este papá y esta mamá están pasando por un proceso que probablemente también sea difícil para ellos responderme de donde yo necesito. O sea que fíjate, y me ha tocado acompañar a adultos que cuando me hablan de su historia, tuvieron una pérdida de un hermano, que el hermanito murió con 5 años y yo tenía 4, y puedo recordar cómo me sentía que mamá, papá estaban sumergidos en su dolor, lo difícil que era para ellos, cómo yo traté de ser una niña buena, un niño bueno para que no ser lo más triste, o cómo quizá me culpo porque sí, fue porque peleé por mi hermano. Con los niños pequeños pasa mucho, y como son concretos, se cuestionan. Igual que cuando hay un divorcio, un niño siempre se pregunta, ¿y será por mí? ¿Será porque fui un mal hijo, porque me porté mal? A veces cuando hay una pérdida de un hermano, piensa, ¿y si yo hice algo mal? Si yo peleé con mi hermanito, si yo lo traté mal. Entonces, bueno, igual, a veces pensamos la pérdida del hermano con el hermano porque ya lo conocía. Vamos, un hermano desde la barriga ya es un hermano que existe. Sí, y se habla. Y necesita hablarlo, porque imagínate para un niño donde le hicieron todo el proceso de que vas a tener un hermanito. Exacto. Y ya está esperando el hermanito, y le habla del hermanito, y un día ya el hermanito no va a llegar porque la mamá se perdió en la barriga, murió en la barriga. Las implicaciones que tiene para este niño, que nadie le está explicando lo que ha pasado, y sigue con la expectativa y sigue soñándolo. Entonces, hablarlo, implicarlo en ese proceso es vital. Y vuelvo, ahí los rituales ayudan mucho. A veces hacer un dibujo especial a ese hermanito, una cartita.
yo le decía, bueno, con esos rituales, con los niños, y sobre todo los más pequeños, que son más lúdicos, hacerle esos dibujos, hacer un lugar de la casa, un rincón especial de recordar a esta persona que perdí, ayuda. Yo recuerdo un caso que tuve hace un tiempo, que lo que hicimos fue crear una caja de recuerdos de esa persona. Y era una caja muy especial, porque cada vez que necesitaban hablarlo, iban a la cajita. Ay, qué bonito. Con cosas importantes compiladas. Porque ustedes saben que hay un tema de cuando las personas se mueren, si quitamos todas las fotos, ¿para qué? Sí. Porque vuelve el tema de cómo se maneja en cada familia. Hay familias donde retiramos todo para que no se vea y no cause tristeza. Hay familias que todo lo contrario, nadie toca de lo que la persona se fue. Entonces, como el gran tabú, inclusive tú te sentaste ahí, esa es la mesa, la silla donde iba el papá, y nadie se puede sentar en ese lugar. Y tiene un impacto. O sea que el poder ir viendo cómo cada familia tiene su cultura, sus tradiciones, pero cómo esto va a ayudar al sano desarrollo de los hijos es importante, porque vivir con un fantasma en la familia tampoco es saludable. De como que esa persona se fue, pero no se fue, sigue estando ahí. O esconderla a un punto que aquí, ¿verdad? Nadie puede hablar, no se sacan fotos de esta persona, nadie lo menciona, es importante. Entonces, hacer rituales que a los niños les sirvan, puede ser más simbólico todavía, o a veces esto así de escribir una carta y plantarla en un lugar donde lo voy a cuidar y va a ser de forma simbólica como da vida a algo. Hay muchas cosas que podemos hacer que pueden ayudar a construir internamente y a darle sentido, porque al final, si la muerte es parte de vivir, es parte de, y es algo de lo que tenemos asegurado cuando llegamos, ¿por qué no honrarla? Yo creo que cuando aprendemos a mirar la muerte y a entender su presencia en nuestra vida, también aprendemos a valorar mucho más la vida. Sí, definitivamente. Qué lindo. Laura, tú has dicho algo crucial. Ya ahora estamos terminando el episodio. Yo creo que todo esto que acabas de decir ha sido perfecto. Como para resumir un poco este tipo de estrategias. ¿Hay algo más que quieras decir como ya a modo de cierre para todas las familias? También con lo que pasó, esta tragedia con la que como pueblo estamos viviendo, claro, que nos dolió a todos, aunque de repente no todos teníamos a alguien ahí dentro. Claro. Muy fuerte, pero algo que tú quieras decir a modo ya de... A padres, a docentes, o sea, por ejemplo, todos estos docentes que a veces ni siquiera porque nosotras mismas, nuestras creencias como docentes, sino porque creemos que probablemente no nos toca, ni es nuestro papel tener estas conversaciones con estos niños sobre el duelo que le está pasando. Claro. Entonces, sí, como que fuera súper interesante que usted dé un mensaje a todo esto, y también a nosotras mismas como docentes, a los centros educativos que también a veces quizá no ponen un límite, o sea, nos dicen como cuidado, como que mejor no aborden esta situación, cambien el tema. Mira, lo interesante, mire que eso que tú planteas es muy importante, porque debe existir un protocolo desde el contexto educativo de cómo lidiar con las pérdidas, con las muertes. Que sí, necesita haber un protocolo, porque va a ocurrir, y cuando ocurre, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese alumno? ¿Pero qué vamos a hacer con los compañeros de ese alumno? A ver, Juan perdió a su papá. Bien, una cosa es la compañía que le vamos a dar desde el colegio a Juan cuando se integre nuevamente, de que vaya a un ritmo distinto, de que seamos pacientes con él. Pero también a este grupo de amigos que se le murió el papá a Juan, se le activan sus miedos y se le activan también preocupaciones. O ellos mismos no saben cómo trató a Juan y está el miedo de qué hacemos cuando llegue. Entonces, ese protocolo de acción con los alumnos, pero el protocolo con los profesores también. Porque desde enseñarle cómo lo abordo, porque ustedes me dirán, en la carrera, ¿ustedes les dieron una clase de abordaje de pérdida? No, eso no se habló. O sea, ustedes van haciéndolo según el sentido común de ustedes y el sentido humano de ustedes. Pero eso es complejo, porque el sentido común no lo tiene todo el mundo. Claro. Entonces, tú entiendes que es verdad que si Juan perdió a su papá, tú el primer día, tú no vas a llegar, Juan, mi hijo, delante de todo el mundo, ay, qué difícil, ay, tú sí tienes que estar triste. Claro. Tú lo sabes, porque eso es sentido común, pero te puedes encontrar con personas que esa es su manera. Porque en su cultura, y en su cultura familiar eso es lo normal. Sí. Y lo que no lo hacen desde dañar a Juan, lo hacen desde al contrario,
Sí. Entonces, un protocolo de acción me ayuda a saber qué voy a hacer con Juan cuando se integre, cómo lo puedo apoyar desde el colegio, o apoyar a la familia también de forma extendida, porque a veces la familia va al colegio, no sé cómo voy a hacer con eso. Sí. Cómo apoyar a esos compañeros de clase, que implica a veces ser los que hablan y dan la noticia, que a veces toca, porque sucedió y porque tú te enteraste, y bueno, te toca contener a estos chicos y explicarles qué ocurrió y cómo manejarlo. Inclusive, sobre todo, por ejemplo, con adolescentes, explicarles si van a ir a la funeraria, qué se espera de que vayan o sea, qué se espera de la conducta cuando vayan a la funeraria. A la funeraria uno no va a hacer chistes, claro. Uno no va a tener la misma conducta, uno va con una ropa particular también, se le explica. Y qué debe hacer el profesor desde que llegue este alumno, cómo lo abordamos en clase, qué pasa si el alumno se pone a llorar, sí. Porque vuelvo. ¿Qué tan flexible tú tienes que ser? ¿Qué tan flexible tiene que ser? Cuidado de que no, espérate, entonces vamos a no hablar, o si lo veo llorando, no sé, yo mismo como profesor, o sea, ¿quién lo va a contener en el colegio? Si hay una unidad, si hay un espacio de psicología que lo va a contener, si está más vulnerable, si hay un maestro que es más cercano, que sienta la oportunidad de hablar, de poder darle seguimiento cómo está. Entonces, y también de parte de ese maestro, reconocer hasta dónde tú puedes llegar, porque de repente le pasó algo a ese niño que te detona a ti ciertas cosas que a ti te ha tocado vivir. Claro, y por eso le decía que los duelos es que continuamente se van abriendo, y de repente se le murió el papá a Juan, y eso te detona a ti la pérdida que tú tuviste hace un año de tu propio padre, y tú estás lidiando con lo tuyo y con lo de Juan, y claro, se activa porque somos humanos y somos seres relacionales que continuamente estamos en interacción, y lo que te afecta a ti me afecta a mí, porque somos al final todo parte de lo mismo. Entonces, ser capaz como colegio de establecer esa vía de acción siempre es importante. Es algo que, bueno, se va dando a medida que uno va viendo que va ocurriendo, pero siempre son oportunidades, y cuando pasan situaciones como la que vivimos, son oportunidades también para reflexionar con los chicos. A nivel familiar, pues bueno, sí, vamos reconociendo que estamos viviendo un proceso de dolor y de pérdida, y que no tengo recursos, y que me siento que este dolor me ahoga, que no sé cómo seguir adelante y poder seguir construyendo y caminando y construir nuevas experiencias a partir de esto. Quizás es hora de buscar ayuda. Y si tengo un hijo, un niño, un adolescente que no sé cómo acompañar, que estoy observando que le cuesta lidiar con todo esto y no tengo recursos, o mi hijo es muy cerrado y no sé si le está afectando o no, porque a veces los papás dicen que yo no sé si le afectó o no. Quizás es hora de ir a un profesional y conversarlo. Claro. Me encanta. Me encantó hablar de esto contigo, Laura. Siento que pudiste aterrizar muchas cositas que teníamos en mente preguntarte, pero tú las fuiste respondiendo. Ay, Dios mío. Estuvo genial. Eso estuvo genial, mejor. Acuérdenme, la próxima vez me tienen que decir. No, aprovecha el tiempo. O sea, la verdad es que el tiempo es más provechoso si va a hablar. Claro, y se da de una manera más natural. Claro que sí. Me encantó. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Yo a iba a decir usted. profe Laura, porque como ella fue mi profe Dios mío. Laura. ¿Y hace cuánto tiempo que yo le di clase? Porque en verdad yo la profe hace como 7, 8 años. era joven y uno, usted, y pero ahora... igualita. Pero espérate, hagamos la aclaración. Era joven, sigo. Sí. No, pero no, ahora yo sé que la profe no nos lleva 20 años, sino que ella es joven todavía, pero es que uno se acostumbra a decir profe. Claro. Pero gracias, Laura, por estar acá. Gracias, de verdad a que fue un ustedes. placer verla nuevamente y tenerla aquí conversando. Me acordó cuando íbamos a la universidad todas. Pero no hablamos de esto fue nuevo. Bueno, muchas gracias por ver este episodio. Compártanlo con personas que entiendan que pueden necesitar este tipo de herramientas, y sobre todo brindar de alguna manera el apoyo que necesitan. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Chao.